Soy Andrea Miranda Reyes, voy a hablar del tema de estado en entalpía. Se utiliza la entalpía para decir que estamos midiendo el calor absorbido o liberado por un sistema durante un proceso a presión constante. Existen dos tipos de procesos, el exotérmico y el endotérmico. El endotérmico es cualquier reacción química que absorbe energía, normalmente en forma de calor, como por ejemplo la paleta de hielo. El exotérmico es un proceso o reacción que libera energía del sistema en su entorno, generalmente en forma de calor como el fuego, pero también en forma de luz, electricidad o sonido. Entalpía de las reacciones. El cambio en entalpía es denominada entalpía de reacción, como el símbolo de delta H, como la diferencia entre las entalpías de los productos y las entalpías de los reactivos. La entalpía de una reacción puede ser positiva o negativa según el proceso. Para el proceso endotérmico, el sistema absorbe calor de los alrededores, siendo delta H positivo, es decir, delta H es mayor a cero. En el proceso exotérmico, el sistema libera calor hacia los alrededores, siendo delta H negativo, que es menor a cero. La mayoría de las reacciones ocurren en condiciones de presión constante, por lo general a presión atmosférica. Si la reacción produce un incremento neto en el número de moles de un gas, entonces el sistema realiza un trabajo sobre los alrededores que sería la expansión. Si se consumen más moléculas de gas de las que se producen, los alrededores realizan el trabajo sobre el sistema de compresión. No se realiza trabajo alguno, sino hay un cambio neto del número de moles de los gases reactivos a productos. Un ejemplo es calcular el calor emitido cuando 87.9 gramos de dióxido de azufre es una masa molar de 64.07 gramos sobre mol, se convierte en trióxido de azufre. La ecuación que nos dan es la siguiente. Dióxido de azufre en forma gaseosa más oxígeno en forma de gas reaccionan y producen trióxido de azufre en forma gaseosa. Nos dan delta H en kilojoules sobre mol. Para calcular el primero, colocamos los 87.9 gramos de dióxido de azufre. Se multiplican por un mol de dióxido de azufre sobre la masa molar del compuesto, que es 64.07 gramos de dióxido de azufre, y también multiplicado por delta H en kilojoules sobre 2 mol de dióxido de azufre. Se calcula toda la ecuación y se cancelan las unidades, quedando menos 136 kilojoules sobre kilojoules como resultado. En la entalpía estándar de formación de cualquier elemento en su forma más estable es cero. Podemos definir la entalpía de formación en un compuesto como el cambio de calor relacionado cuando se forma un mol de compuesto a partir de sus elementos a una presión de una atmósfera. En la entalpía estándar de reacción, se define como la entalpía de una reacción que se efectúa a una atmósfera. En el método directo, en este método para medir delta HDF se utiliza para compuestos que se sintetizan para facilitar a partir de sus elementos. Un ejemplo de este método directo es el siguiente. Para conocer la entalpía de una formación de dióxido de carbono, necesitamos medir la entalpía de la reacción de carbono, que es el grafito, y el oxígeno molecular en sus estados estándar se convierte en dióxido de carbono. En la fórmula tenemos carbono más oxígeno, reaccionan y producen dióxido de carbono en su forma gaseosa. Se tiene delta H de reacción de menos 393.5 kJ sobre mol. Se tiene que poner delta HDF por dióxido de carbono en su forma gaseosa, menos delta HDF por carbono más delta HDF por dióxido de carbono en forma gaseosa, y eso es igual a menos 393.5 kJ sobre mol. En delta H de reacción por delta HDF por dióxido de carbono es igual a menos 393.5 kJ sobre mol. Entonces delta HDF por dióxido de carbono es igual a menos 393.5 kJ sobre mol. En el método indirecto, la ley de Hess nos dice que cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entalpía es el mismo.
dependientemente de que se efectúe la reacción en un paso o una serie de pasos. Esto quiere decir que podemos separar la reacción de interés de una serie de reacciones a las cuales podemos medir el valor de delta reacción. Podemos calcular delta H reacción para la reacción total. La ley de Hess está basada en que H es una función de estado. Delta H solo depende del estado inicial y final. Quiere decir que solo depende de la naturaleza de los reactivos y productos. El cambio de entalpía sería el mismo. Si la reacción global tiene lugar en un paso o en varios. Un ejemplo de la ley de Hess es el siguiente. Calcular la entalpía de formación de monóxido de carbono de la ecuación que nos dan en carbono más un medio por oxígeno en forma gaseosa. Reaccionan y producen monóxido de carbono en forma gaseosa. La combustión de grafito también produce un poco de dióxido de carbono, así que no se puede medir directamente, por eso tenemos que usar la ley de Hess, llevando a cabo las siguientes operaciones. Cuando más óxido reaccionan y producen dióxido de carbono, con delta H la reacción es igual a menos 393.5 kJ sobre mol. Abajo se tiene monóxido de carbono más un medio oxígeno en su forma gaseosa. Reaccionan y producen dióxido de carbono en su forma gaseosa con delta H de reacción igual a 283 kJ sobre mol. Primero se tiene que invertir la segunda ecuación obteniendo dióxido de carbono más un medio por oxígeno con delta H de reacción 283 kJ sobre mol como resultado, ya que se puede sumar y restar las ecuaciones. En este caso se va a sumar la primera ecuación con la tercera, obteniendo carbono más un medio por oxígeno. Del otro lado de los productos, dióxido de carbono con delta H de reacción igual a menos 110.5 kJ sobre mol, quedando delta H de F de monóxido de carbono igual a menos 110.5 kJ sobre mol. Esto sería todo. Gracias.